El domingo pasado estuvimos hablando acerca de los padres de Sansón. Gente piadosa, gente entregada a Dios, humildes, pobres, sencillos, pero gente de Dios. El hermano Manoah y su esposa, gente de oración, gente comprometida con el Señor, gentes obedientes. Pero esta vez, como dije el domingo pasado, nos vamos a concentrar en el Hijo, en ese regalo que Dios dio a esa familia. Vamos a leer varios pasajes del libro de los Jueces y algunos otros pasajes de otros libros. Pero comenzamos con el capítulo 14 y los versículos del 1 al 3. Este es el pasaje que nos comienza a hablar de las decisiones que tomó Sansón, ya como hombre, como adulto, como una persona con responsabilidades. Y dice el capítulo 14 y verso 1 que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Quiero decirles que ese lugar ahí está en Gaza. Ahí cerca está la oficina de Hamas, el gobierno que controla la región de Gaza. Ahí está en el momento que estoy hablando. Pues dice que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y le declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada y punto. Así se habla, hermano. Así deben los hijos hablar a la nana y a tata. Esto quiero yo y punto. Ese es el sentido de las palabras de Sansón. Todo el informe bíblico que está en el libro de Jueces y otros pasajes acerca de Sansón, de su vida, de su ministerio, de su relación con su familia, con los demás israelitas, nos sugiere un tema, porque algún tema hay que ponerle al sermón. Sugiere un tema, no sé si sea el mejor, pero al menos lo sugiere. Y el tema de nuestra meditación es: o matamos al pecado o el pecado nos mata. Así de sencillo. O matamos al pecado o el pecado nos mata a nosotros. Así de sencillo. ¿Cómo es eso de matar al pecado? Bueno, ya va a ver que la Biblia da esa doctrina de matar al pecado. El apóstol Pablo le escribió a los creyentes de Colosia
pecaminosas. Colosenses 3:5. Y observen ustedes lo que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y el resto del versículo nos hace entender a qué el apóstol Pablo le está llamando lo terrenal. Hacer morir es maten, destruyan eso. Entonces le dice Pablo a los colosenses que hicieran morir todo lo pecaminoso que se presenta en la vida. Como sabemos, hermanos, la pecaminosidad es una enfermedad espiritual que llevamos todos los seres humanos. A esa pecaminosidad Pablo le llama la carne. El ambiente en que nos movemos, en que vivimos, está lleno de estímulos que provocan, que despiertan los apetitos pecaminosos del ser humano. Es la iglesia de Colosas a la que Pablo le dice esto, a los colosenses. Y en aquel tiempo la ciudad de Colosas, cerca de la Odisea, ahí cerca de la costa del mar Mediterráneo, lo que hoy es el país de Turquía, pero en ese tiempo estaba bajo el dominio de toda la nación griega. La cultura griega estaba dispersa por todos esos lugares. Entonces, la cultura griega, con todo lo estético y refinado que era, también tenía el elemento pecaminoso con el que los colosenses tenían que luchar cada día. Resulta, hermanos, que un pueblo de la región de Grecia, de la isla de Creta, ese pueblo emigró desde Creta hasta la región de Medio Oriente. Y ese pueblo, descendiente de los cretenses de la cultura griega, allá en Medio Oriente se le conoció con el nombre de los filisteos. Entonces, los filisteos, descendientes de las regiones de Creta, fueron un tropezadero con el que tuvo que luchar, que lidiar este hermano llamado Sansón. Entonces, es bueno pensar en eso, que los filisteos eran descendientes de los griegos, particularmente de la región de Creta, y los pensamientos, las ideas de esa región se fueron con los filisteos hasta la región de Medio Oriente, donde tuvo que enfrentar con esa gente este hermano que en la Biblia tiene el nombre de Sansón. Hay tres cosas que yo quiero decir de Sansón. Primero, las bendiciones de Sansón. Segundo, las decisiones de Sansón. Y tercero, las maldiciones de Sansón. Así de sencillo. Primero, las bendiciones de Sansón. Segundo, las decisiones de Sansón. Y tercero, las maldiciones de Sansón. Empecemos por lo primero, las
bendiciones de Sansón. ¿Qué ser más especial? Aquí van, hermanos, en columna, va la lista de las bendiciones de Sansón. Primero, la dicha de tener padres piadosos. Eso es bendición. Nacer en un hogar donde la gente es temerosa de Dios. Sansón tuvo la dicha de nacer en un hogar, como dije, gente humilde, pobre, pero gente decente. De gente temerosa de Dios. De gente que le enseñó a orar. De gente que le enseñó a leer la palabra de Dios. De gente que le enseñó a ser temerosa de Dios. Porque los padres de Sansón, como la Biblia lo dice, eran temerosos de Dios, servidores de Dios, gente de oración. En ese ambiente surgió Sansón. ¿Qué dice la de Sansón? ¿Qué dice la suya, estimado jovencito, estimada jovencita, que ha nacido en un hogar de gente piadosa de Dios? ¿Qué dicha más grande, qué privilegio más grande nacer de padres cristianos? Pero no solamente Sansón tuvo la bendición de ser hijo de gente piadosa. Sansón, pues, tuvo el privilegio de ser miembro por sangre, por tradición, por parte espiritual, de ser del pueblo de Dios. Sansón era israelita, de sangre hebrea, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos 3 y los versículos 1 y 2, observe lo que dice la Biblia. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso dice Pablo del pueblo hebreo. Pero en el capítulo 9 y versículos 4 y 5 tenemos las siguientes palabras, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Sansón, miembro del pueblo de Dios. Pero en eso también usted tiene ese privilegio, y también yo. Porque observe lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo, primera epístola, capítulo 2 y versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Miren qué privilegio. Pensemos en esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¡Qué privilegio! Pueblo de Dios. Entonces Sansón tuvo la dicha de nacer de padres piadosos, tuvo el privilegio de ser miembro del pueblo de Dios, pero además de eso, hermanos, el privilegio de ser juez de Israel. Ya leímos, estudiamos en el domingo pasado, cuando el ángel le habló a Manoah y a su esposa y les habló acerca de ese niño, el juez de Israel. Primero, el juez de Israel tenía el ministerio, digamos, de proteger al pueblo de las amenazas de sus enemigos, de sus vecinos. Pero no solamente era salvador para proteger al pueblo, sino un administrador de justicia. Es cierto que en Israel había jueces, pero Sansón sería la versión
de lo que hoy llamaríamos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Le parece poco a ustedes? Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo que los jueces comunes en Israel no podían resolver, los casos difíciles, le llegaban a Sansón. Qué privilegio de padres creyentes, miembros del pueblo de Dios, el privilegio de ser juez de Israel. Pero hay otros. El privilegio de ser el templo del Espíritu Santo, hermanos. Como lo dice 13:25. El privilegio de ser templo del Espíritu Santo. Dice el pasaje, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Privilegio de ser el templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es fuente de poder. Amén. Así lo enseña el libro de Jueces, como lo va a enseñar también Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire qué poder lo que el Espíritu Santo hizo en Sansón. En el capítulo 14 y los versículos 5 y 6 dice que mató a un león. Y dice el pasaje que lo mató como si se tratara de un cabrito. En el capítulo 15 y los versículos 14 y 15, capítulo 15 y los versículos 14 y 15, dice que mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. No necesitó espada ni lanza, solamente le bastó en los huesos de la quijada de un burro para darle revés y derecho a 1000 filisteos. Así dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que en 16:3, que era tan fuerte que de una ciudad fue capaz de arrancar las puertas con todos los postes y las bisagras y lo demás, y se la llevó a un cerro. ¿De dónde le venía ese poder a Sansón de arrancar las puertas de la ciudad? Estamos hablando de tablones, hermanos, de ordinarios, de hierro, de madera, lo que fuera. Matar 1000 hombres con la quijada de un burro, matar a un león como si fuera un cabrito. ¿De dónde le venía ese poder? Le venía de la presencia del Espíritu Santo. Y como sabemos, en el Antiguo Testamento la permanencia del Espíritu era temporal, pero en la iglesia, los creyentes, no tenemos el Espíritu Santo temporalmente, sino desde el momento que creímos, nos acompaña la presencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que con ese poder del Espíritu Santo, Sansón derribó el templo de Dagón al final de su vida, como sabemos. Así que el Espíritu es fuente de poder, pero también es fuente de toda gracia. El Espíritu Santo acompañó a Sansón. Y la lista sigue. Fíjense que además de todo lo que yo he dicho, de todo lo que se ha dicho, Sansón no solamente tenía, digamos, esa posición de juez, ese poder del Espíritu para hacer lo que ya dijimos, tenía talento poético, tenía dotes de poeta. Por supuesto que no estamos leyendo en hebreo, estamos leyendo en español, pero aún en español lo que dijo él está ahí en verso. Por ejemplo, 14:14. Son expresiones poéticas de Sansón. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma que les dijo. 14:18. Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y 15:16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un
había 1000 hombres. Dije, en español pues se le pierde la elegancia, se le pierde la rima, pero él tenía dotes poéticas, tenía talento. Hermanos, con todo lo que se ha dicho, Sansón tenía todos los recursos y todo el potencial para que terminara sus días, para que terminara su vida, como dice la Biblia de sus héroes. Murió viejo y lleno de días. Cuando la Biblia habla del final de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los héroes, de Moisés, etc., hay esa frase: murió viejo y lleno de días, para indicar que terminó sus días, pero logró el propósito de la vida. No se vivió en vano, se vivió para la gloria de Dios y se hizo lo que había que hacer de acuerdo al plan de Dios. Eso es vivir en perfección, vivir de acuerdo al plan de Dios. Dios esperaba que Sansón, ya ancianito, rodeado de sus hijos y de sus nietos, bisnietos quizás, los bendijera y les dijera: hijos, les doy el ejemplo, me voy, pero quiero que ustedes sean una familia decente, honrada, etcétera, etcétera. Ese es el plan de Dios, no que terminara joven en esa tragedia como terminó. Estamos hablando de una situación de hace aproximadamente 3500 años, bien lejos de otra geografía. Yo quiero hablar de algo del nuestro. Yo hablé con el hermano pastor de la familia y yo me he dicho que sí, que diga esto públicamente. Los hermanos aquí adultos, de los que tienen tiempo de pertenecer a esta iglesia, recordarán a un hermano llamado Elemí Chávez, para no irnos tan lejos. Elemí Chávez nació en un hogar cristiano. Era de profesión maestro, un profesor de lo que en aquel tiempo llamaban los profesores normalistas. Elemí tenía la capacidad, entendía los principios de la dirección de un coro, que es algo diferente a tocar un instrumento o a cantar. Ya dirigir un coro como el de la hermana Almida y es otro mundo, en el mundo de la música. Elemí lo podía hacer. Elemí sabía hablar inglés, entendía cosas de teología. Recuerdo que una vez yo tenía una radiograbadora que se me arruinó y se la llevé para que me la viera y la destapó y me estuvo explicando los principios de la electrónica en aquel tiempo. Me estuvo explicando las diferencias básicas de lo que es la energía eléctrica directa y la que es alterna. Lo entendía así. Talento aparte. Con todo el potencial. ¿Y cómo terminó? Buscando comida en los basureros. Eso es lo que es el pecado. Eso es lo que hace entre comillas, por supuesto, que usted me va a entender. Eso es lo que hace el glorioso pecado. La gente desprecia a Cristo. La gente desprecia la palabra de Dios y se encanta con el pecado. Se encanta con el mundo, con la cherada, con los amigos, con fulano, con el menganito. Para terminar, en un basurero, buscando desperdicios para comer. Ahí están los pasajes, hermanos. Pablo dice, y estas cosas se escribieron para nuestro provecho. Amén. Y estas cosas se escribieron para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Entonces hemos hablado de la bendición de este Sansón. En segundo lugar,
hablemos de las decisiones de Sansón. Sansón tomó la decisión de andar por vista. Porque resulta que en el 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio. Ya sabemos que con los ojos se mira. Vio. Y de acuerdo a lo que vio, tomó una decisión. Es una cosa rara, es decir, contraria a la enseñanza bíblica. Porque resulta que la palabra de Dios a los creyentes en 2 Corintios 5:7, ¿qué aprendemos, hermanos? 2 Corintios 5:7. Miren, no tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos cuando tenemos, por supuesto, madurez cristiana. Le dijo el Señor a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice la palabra del Señor que él vio a una mujer, dice, y ya con solo verla le dijo a la nana de Tata, esta es la que yo quiero. Sansón también tomó la decisión, además de andar por vista, agradarse a sí mismo. Vea el versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. ¿Cómo respondió? Tómame esta por mujer. Y oiga lo que dice, porque ella me agrada. ¿Qué va a hacer usted? ¿Agradarse a sí mismo o agradar a Dios? ¿Dónde hay ganancia en agradar a Dios o agradarse a usted mismo? ¿Dónde hay ganancia en agradar a Dios? Agradarse a uno mismo, aparentemente hay ganancia, pero lo que hay es pérdida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, que dice, agradándole con temor y reverencia. A Sansón eso no le importó. A él le importó agradar a Dios. ¿Qué es lo que le importaba a Sansón? Agradarse. Esto es lo que me agrada. Esto es lo que me llega. Esto es lo que me da placer. Lo que diga Dios no me importa. Lo que quiera Dios no me importa. Me importa lo que yo quiero. Lo que a mí me agrada. Fíjense que Sansón en sus decisiones demuestra que anduvo por vista. No le importó agradar a Dios. Lo que le importaba era agradarse a sí mismo. Pero algo más que dice la Biblia tremendo de este hombre, o triste de este hombre, es que tenía un espíritu profano. Cuando decimos profano, estamos hablando de irrespeto, de no respetar. Tenía un espíritu profano. Por ejemplo, en el capítulo 14, y los versículos del 5 al 9, tenemos la siguiente información. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues a la mujer y ella agradó a Sansón, otra vez le agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comer.
Y se acuerdan ustedes que cuando el ángel le habló a los padres de Sansón, les dijo, no tomarán ninguna cosa inmunda. La palabra era clara. A Sansón no le importó que la miel estuviera dentro del cadáver de un león. Para Sansón se estableció el principio de que no importa el continente, importa el contenido, importa la esencia. Sí, es importante la esencia, por supuesto, pero la Biblia nos enseña que también es importante el envase donde está el contenido. Dice la Biblia que tomó la miel del cadáver y no solo la tomó él, sino que le compartió a su papá y a su mamá. Espíritu profano. Pero mire el 16.1. Observe el 16.1. Mire la calidad de hombre que era Sansón, con todos los privilegios que tenía. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y sin nada, sin más ni más, como se dice aquí, se acostó con ella. A mí me gusta mucho, bueno, mi vida sabe que me gustan mucho los documentales y gozo que cosas de otros países, de sus culturas, de sus costumbres. Y allá en Pakistán, en Peshawar, que es una región entre Pakistán y la India, es la región por ahí, también en Afganistán hay ese lugar, abundan las montañas de piedra, pero elevadísimas, que allá en la punta hay hielo, hay nieve. Y en esas montañas no hay árboles. No hay árboles. Hay así algunos arbustos, hojitas, matitas, montecitos, pero todo es piedra. Piedra y piedra y piedra y piedra. Elevadas a aquellas montañas. Se ve que la gente que va allá está bien abrigada por el frío. Montañas de pura piedra en esa zona. Y en esas zonas hay una especie de cabro montés, cabros silvestres que viven en esa zona. Y son grandes despeinaderos, hermanos, desfiladeros, como se dice. Aquí, profundo, unos barrancos de pura piedra. Y se ve que los cabros comienzan a pelear. Y de repente comienzan a correr y uno cree que se van a matar, van, pero con una gran velocidad por aquellos riscos de piedras, en aquellas montañas. A veces sí fallan y se van. Ya se ve que los buitres están comiendo los cabros, los muertos. Pero son cabros, son animales brutos, son irracionales. Fueron diseñados por el Creador para que vivan en esas zonas. Pero esos cabros nos recuerdan a mucha gente que vive la vida como Sansón. Son cabros que no tienen frenos morales. No hay frenos morales. No hay stop. No hay reflexión. Nada. Sansón es el tipo de gente. Aquí está la palabra, hermanos. Aquí no podemos más. Aquí está la palabra. Fue Sansón a Gaza, vio allí a una ramera y se llegó a ella. A saber si le pagó o no le pagó, como es buena Israel, las podía, era simpático, agradable, a saber. Sin frenos. Las decisiones de Sansón. Y la última decisión de Sansón es ser tonto. Tonto porque pensó que siempre se podía salir con la suya. Observen lo que dice el 16:20.
Y la nota del autor sagrado, nota triste, trágica para Sansón. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué dijo Sansón? Siempre me he salido con la mía y lo seguiré haciendo. Así pensó, así razonó. Puedo hacer. Así la gente piensa que la puede hacer y salirse con la suya. Algunas veces se puede, pero no siempre. Yo solo quiero ilustrar, solo ilustrar. Esos funcionarios públicos que las hacen y la gente no se da cuenta, pero no siempre lo van a hacer. Llegará el momento en que se darán cuenta. Entonces, hemos hablado, hermanos, de las bendiciones de Sansón, de las decisiones de Sansón en segundo lugar, pero hay un resultado. Hablamos de las maldiciones porque el pasaje lo dice. Maldición, lo malo, lo trágico que resulta de no tomar decisiones sabias. Aquí tengo una lista. La primera que está para mí en prioridad, aunque la Biblia no lo dice, pero se deduce por la información, la vergüenza que le produjo a sus padres. Eso no está escrito aquí, pero se deduce, se entiende. La vergüenza que pasa la pobre mamá. La vergüenza que pasa el pobre papá de la conducta de un hijo, de una hija. Si la gente no dice nada, la gente se queda callada porque a veces conviene quedarse callado. Hay más sabiduría en el callar que en el hablar. Pero la vergüenza se tiene. Un padre sufre de un hijo borracho. Una madre sufre de una hija igual que el cabro, sin freno, para abajo. Sí, no hay problema. Ahí va. ¿Me entiendes? Sí, ahí está la palabra. Los padres sufren. Todo padre sufre. Imagínese usted el día que el pobre Manoa con la mujercita ya anciano se fueron hasta allá a la región de Gaza a recoger el cadáver de su hijo, porque la Biblia eso dice, que llegaron sus padres, dice la Biblia, con sus hermanos a recoger el cadáver y llevarlo, a ver en qué circunstancias se lo llevaron, a darle tierra allá en la región de Sora, donde yo vivía. Imagínate la pobre señora, la viejita, que le daban a su muchacho ahí hecho una miseria, porque las columnas del templo no deben haber aplastado, tal vez, yo no sé, hermano, pero horrible aquello. El gran Sansón, talentoso, juez, el hombre que vino por plan de Dios, mira lo que terminó. Cuando el pecado sea atrayente, piense en las consecuencias de no tener temor del Señor. Pero vea lo que dice 16, 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. No me diga que buscaron un anestesista. No, los arqueólogos han hallado los cucharones diseñados conforme a la cuenca de los ojos. Los arqueólogos han descubierto en ruinas los cucharones diseñados. Acuérdense ustedes que para ese tiempo los filisteos ya dominaban la metalurgia, que no lo habían alcanzado todavía los israelitas. Y se ve que los cucharones tienen filo alrededor, un filo especial. Arrodillaban al rey o al prisionero y venían los malvados con el cucharón y hacían así, ya ni la pelota ni el cucharón. Así le pasó a Sansón. Los mismos ojos que le sirvieron para ver a la ramera y el abuelo de Timnat,
los filisteos se lo sacaron. Fue trágico. Al final dice la Biblia que Sansón tenía que vengarse por lo que le hicieron en sus ojos. Terminó el gran Sansón, el gran poeta, como animal de carga, como burro, porque en ese 21 dice: y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Los que somos de mayores de edad nos acordamos de los trapiches, de las moliendas de antes, que ocupaban una yunta de bueyes para que girara el trapiche que molía la caña. En ese tiempo era un burro el que ataban a una tranca para que molieran los molinos donde se sacaba el trigo. En vez de poner un burro o poner un asno o un buey, pusieron a Sansón. En eso terminó Sansón, como bestia de carga, tan elegante, guapo, que fue la admiración de todas las chicas de Israel. Miren lo que terminó. Pero no solamente terminó sin ojos, avergonzando a sus padres, como animal de carga, terminó como payaso. Yo no quiero menoscabar el oficio de payaso, porque el ser payaso es un oficio, hermano. Y que bueno tener esa habilidad para hacer reír a la gente. Yo quisiera, pero no me sale nada. Pero el 16:25 dice la Biblia, mire el texto que dice el texto sagrado. Y aconteció que cuando sintieron alegría, estamos de los filisteos reunidos en el templo de Dagón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón, al ciego Sansón, para que nos divierta. Ahí está el pasaje. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. La aplicación, hermano, así que terminando usted de payaso, de juguete de la gente, que la gente sabía cuando ven en la calle todo chueco, todo arruinado, andrajoso, que le sirva a la gente esa es la gran cosa del mundo. Esa es la gran gloria del mundo que nos atrae y por la cual abandonamos a Cristo. Porque lo digo porque sucede, hermanos. Hay gente que abandona a Cristo, abandona la iglesia porque le encanta el mundo, porque eso es la onda de la muchachada, ¿verdad? Miren cómo se termina. Y finalmente su muerte trágica. Y digo, el 16:30, y dijo a Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la cara sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mataron a morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos. Aquí hermanos en el sentido étnico, ¿verdad? Y descendieron sus hermanos, los israelitas, pues, y toda la casa de su padre. Y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Así terminó Sansón. Valió la pena la gloria del mundo, valió la pena vivir de acuerdo a lo que sus ojos miraban, valió la pena vivir de acuerdo a lo que a él le agradaba, valió la pena, no valió la pena. No vale la pena, estimados. No vale la pena. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena seguir los designios de Dios. Dios nos ama, pero nos ama en su palabra. Es para nuestro bien, igual que los padres de familia, que cuando aconsejan a los hijos es para su bien, porque no lo quieren ver sufrir. Dios lo ama a usted. Por eso le da la palabra, para que la palabra sea guía en su vida. Por eso vino Cristo. Dice, joven, hermano o amigo que nos honra con su presencia, dice la Biblia que Cristo alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así dice el Evangelio de San Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre está en el mundo. Hay un plan de Dios para su vida, para que usted no termine igual que Sansón, para que yo no termine igual que Sansón. Usted debe tomar una decisión.
de entregarle su vida al Señor. Dice el Señor en su palabra: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. ¿Alguien en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo? ¿Algún joven? ¿Alguna señorita? ¿Alguna persona adulta? ¿Un niño? ¿Quiere usted ponerse de pie en señal de que esta mañana usted le entrega su vida a Cristo? Le invitamos en el nombre del Señor. ¿O habrá alguna persona que desea reconciliarse con el Señor, que desea hacer votos de reconcilio con el Señor, que quiere ponerse a cuentas con Dios? Le invitamos en el nombre del Señor. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. ¿Alguien desea hacerlo? Le invitamos en el nombre de Cristo. Si es el deseo de su corazón, le hacemos la invitación para que pase al frente. Queremos orar con usted. Si Dios está hablando, pues responde el llamamiento de Dios. Si oyereis hoy mi voz, dice la Biblia, no endurezcáis el corazón. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Le invitamos en el nombre de Cristo. Y si no lo hay, les ruego que se pongan de pie. Vamos a orar. Y así, hermanos, quedamos despedidos de haber estado en este culto de adoración al Señor, meditando su palabra y tomando la decisión de obedecer lo que dice el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que de ti recibimos. Gracias por enseñarnos en tu palabra que vivir para nuestra propia voluntad no tiene provecho, no tiene ganancia, solo pérdidas, lágrimas, tragedias. Ayúdanos a vivir por fe, a obedecer, a vivir de acuerdo a tus mandamientos dados para nosotros. Bendice a tu pueblo, defínos en tu paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.